Hola mis amados discípulos, como ustedes saben soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios y aprovecho este momento, esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy retomamos el seminario que titulé Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en su parte 12. Veremos muchas evidencias bíblicas de la real y verdadera naturaleza de nuestro Señor y Salvador, derribando los argumentos de una doctrina perversa sostenida a punta de espada. Es el contraste insalvable entre Dios y el hombre, un hombre como nosotros, Jesús, pero lleno de Dios. En esta enseñanza he dividido en 6 secciones para tener un desarrollo lo más amplio, profundo posible. En esta enseñanza abordaremos una verdad fundamental y liberadora. Jesucristo es verdaderamente humano y no es Dios. Esta afirmación no rebaja su grandeza, sino que en realidad exalta la sabiduría del plan de redención de Dios. Exploraremos registros que muestran de forma clara y directa que Dios es Dios y que Jesucristo es su Hijo, el postrer Adán, un hombre nacido de mujer como nosotros. Descubriremos que Dios y Jesucristo no son el mismo ser. Dios es eterno, es invisible e inmortal. Jesús, en cambio, nació, vivió, fue tentado, murió y resucitó. Hoy avanzaremos un paso más. Veremos cómo Jesús fue verdaderamente humano como nosotros, pero con una diferencia decisiva. Él fue lleno del Espíritu de Dios desde el principio de su ministerio. Eso lo convirtió en el modelo perfecto de obediencia y fe. Primera sección a desarrollar. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Desde los tiempos antiguos, la Escritura establece una distinción clara entre Dios y el ser humano. En el libro de Job, el patriarca reconoce la inmensidad de Dios frente a su propia pequeñez. Dios es eterno, infinito, invisible y perfecto. El ser humano, en cambio, es limitado, temporal y sujeto a error. Acompáñenme, por favor, a Job en el capítulo 9 y comenzando a leer en el versículo 1, dice así esta maravillosa, incomparable palabra de Dios. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Bueno, sin duda que con solo escuchar y leer este concepto de quién es Dios, nos damos cuenta de el tremendo abismo que hay entre Dios y el hombre. En el versículo 32, por favor. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. A diferencia de Dios, Jesús nació de mujer, nacido bajo la ley. Jesús no descendió del cielo como un ser ya formado. Fue concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Nació como todos nosotros, indefenso, necesitado de cuidado, y fue creciendo con el tiempo. Gálatas, por favor, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No hace falta un diccionario, no hace falta consultar una interlineal para entender el versículo 4 de Gálatas 4. Lucas, por favor, capítulo 1, comenzando en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Acá una vez más Dios, por medio de su ángel, le está pasando las novedades y le está mostrando, digamos así, el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas, por favor, fíjense que no dice Dios, dice será llamado Hijo de Dios. Hay una gran diferencia entre ser hijo o ser engendrado por Dios a ser Dios. Lucas, por favor, capítulo 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Jesucristo tuvo un inicio. Dios no lo tuvo. Dios es eterno. Versículo 7. Y dio luz a su hijo primogénito, el primero de muchos. Otra gran mentira de algunas denominaciones religiosas que dicen que María tuvo un solo hijo. Es mentira. La palabra lo dice claramente, que tuvo muchos hijos, porque Jesús fue el primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Otra gran mentira que personalmente a mí me causa mucho dolor, diciendo que Jesucristo era pobre, que María era pobre, que José era pobre. Es mentira. Ellos no estuvieron en el mesón, pero no por falta de plata ni porque eran pobres, simplemente porque no había lugar. José era carpintero. Imagínense el nivel económico que él tenía. Él era autosuficiente. Él podía pagar el mesón. Por favor, basta de aceptar mentiras. Vayan a la palabra de Dios y descubran las mentiras. Versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Por qué? Porque él necesitaba aprender. Él era un ser humano como nosotros. Él necesitaba crecer, madurar, estudiar para poder cumplir la obra redentora que Dios le había encomendado. Él no vino disfrazado de hombre, él fue un hombre completo. Su naturaleza fue moldeada por Dios, pero su humanidad fue completa. Segunda sección, por favor. Jesucristo, el Hijo del Hombre. Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre en muchas ocasiones. Esta expresión subraya, destaca su humanidad. Fue engendrado por Dios, pero nacido de mujer, su madre María. Era un hombre entre los hombres, tentado como nosotros, con hambre, con sed, con cansancio y con emociones humanas. Miren lo que dice la palabra de Dios. A mí realmente me produce un deleite descubrir todas estas cosas. Mateo, por favor, capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué hermosa figura, qué hermoso paralelismo. Mateo, capítulo 9, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Siempre identificándose como un ser humano, el Hijo del Hombre, que Dios le había dado autoridad, poder y señorío, el mismo que nos da a nosotros, porque Jesucristo tuvo el mismo don de Espíritu Santo que tenemos hoy nosotros. Ya lo he compartido en infinidad de enseñanzas. Juan, por favor,
capítulo 8, versículo 40. Pero ahora, dice Jesucristo, procuráis matarme a mí, hombre, nos dice Dios, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Se dan cuenta? Hebreos, por favor, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claro que sí. Por eso Dios lo constituyó como sumo sacerdote y según el orden de Melquisedec, su sacerdocio no tiene límites, no tiene fin, porque Él vive para siempre. Hebreos 2, versículo 17. Por lo cual, dice, debe ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué maravilloso que es la palabra de Dios. Jesucristo creció en sabiduría y estatura. Dios no crece, Dios no aprende. Pero Jesús, siendo humano, creció en sabiduría. Eso significa que hubo un proceso. Aprendió, fue educado, escuchó la palabra y la obedeció. Lucas, capítulo 2, comenzando a leer en el versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Están hablando del momento que Jesucristo se había perdido, entre comillas, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vuelvo a repetir, si Jesús fuera Dios, no tendría nada que aprender, pero como hombre tuvo que crecer como nosotros. Sección número 3. Dios no puede ser tentado. Jesús fue tentado. La palabra afirma con claridad que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Sin embargo, Jesús fue tentado en todo como nosotros, aunque sin pecado. Esta diferencia es esencial para comprender que Jesús no era Dios, sino un hombre lleno del don de Espíritu Santo. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mateo, por favor, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, lógicamente. Era un hombre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Qué maravilloso que es la palabra de Dios. Traten de entender lo que significa lo que estoy leyendo. Vino a él el tentador, y lo hemos visto anteriormente, de que Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, el tentador se presenta y le dice a Jesucristo, para que Jesucristo dude y ponga en prueba, digamos así, y lo ponga en prueba a Dios, diciendo, oye, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se dan cuenta el concepto? Versículo 4, fíjense cómo responde Jesucristo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Así es la tentación hoy en día. Él siempre nos va a tentar con cosas que nosotros necesitamos. Jesucristo tenía hambre, 40 días y 40 noches sin comer, y aparece el atollante y le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántas veces de nosotros no hemos sido tentados de una manera similar? Jesucristo, supuestamente el tentador le estaba citando un tema escritural, pero fuera de contexto. Lo que quería Satanás es que Jesucristo lo probara a Dios para que él pueda justificar y estar seguro que él era hijo de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué grandioso que es la palabra de Dios. Primero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de dónde sacó toda esa autoridad de Satanás para ser el dueño de todos los reinos del mundo? ¿Quién se la dio? Se la dio a Adán. Por eso Dios le dijo que maldita es la tierra por tu causa, porque todos los derechos conferidos que yo te di a Adán, vos se los has dado a Satanás. Ahora Satanás es el Dios de este mundo. La palabra de Dios lo dice. Todas estas cosas nosotros tenemos que conectarlas para entender. Y otra cosa importante, Dios es el creador de todo. Por lo tanto, si Jesucristo fuera Dios, Él no tendría necesidad de tener los reinos del mundo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy simple. Es sumar 2 más 2 es 4. ¿Por qué el diablo lo tienta? Porque Jesucristo era un hombre. Y ese hombre había sido puesto por Dios para que pague por los pecados de la humanidad. Entonces él trataba por todos los medios de sabotear el plan de Dios. Entonces todos estos reinos te voy a dar a ti, Jesucristo, a ti, Jesús, si tú postrado me adorares. Porque todos estos reinos son míos. Adán me los dio. Y entonces Jesucristo, en el versículo 10, le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vuelvo a leer. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién adoraba Jesucristo? ¿Se adoraba a sí mismo? No. Él una y otra vez manifiesta su condición de hombre y de ser siervo de Dios, de ser el Hijo de Dios y de hacer su voluntad. Él estaba cumpliendo lo que acabo de leer. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Hebreos, por favor, capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sin la menor duda. Él vivió la tentación mucho más grande, imposible de definir. Yo no alcanzo a entender la dimensión de la tentación, porque muchas veces nosotros somos tentados por situaciones, por personas, por el sistema de la social, o el sistema social que está implementado, pero no somos tentados por el mismo Satanás. Jesucristo fue tentado por el mismo Satanás. Hay que estar muy firme para soportar la tentación del mismo Satanás. Hebreos 4:15, lo vuelvo a leer, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue lleno del Espíritu Santo, igual que nosotros, ojo. Jesús no tenía poder por sí mismo. El poder venía de Dios. Cuando fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo descendió sobre él y desde ese momento comenzó su ministerio.
Su vida santa no fue por naturaleza divina, sino por obediencia y por la llenura del Espíritu Santo. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Una y otra vez estoy leyendo registros bíblicos que muestran su verdadera naturaleza. Y que el poder que él manifestaba no era de sí mismo, sino que había sido dado por Dios, de la misma manera que el poder que yo tengo, el poder que tú tienes, el don del Espíritu Santo, fue dado por Dios. Y si hoy yo manifiesto poder, y si hoy tú manifiestas poder, es por el poder que Dios te dio, no por ti mismo. Miren este contexto maravilloso. Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vuelvo a leerlo. Porque Dios estaba con él. No dice que Dios era él. El mismo Espíritu que llenó a Jesús hoy está disponible para nosotros gracias a la obra redentora y al plan maravilloso de Dios que nos adoptó como hijos suyos. Sección número 4. Dios no puede morir, Jesús murió. Dios es eterno, Dios es inmortal, Dios es invisible, Dios es espíritu. Pero Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Si hubiese sido Dios, no podría haber muerto. Su sacrificio solo fue posible porque era un ser humano. La muerte es el precio del pecado y Él lo pagó en nuestro lugar. Isaías, por favor, capítulo 40, en el versículo 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjense la definición de Dios. Primera de Reyes, por favor, capítulo 8, versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Claro que sí. Fíjense el contraste. Juan, capítulo 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Se acuerdan de ese contexto? Jesucristo murió y estuvo 3 días muerto. ¿Para qué? Para que se cumpliese la ley. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice: a este, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Claro que sí, ese era el plan de Dios. Primera de Corintios, por favor, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús no fue un autómata, podía elegir.
y eligió obedecer hasta el fin. Esa obediencia no fue automática, fue el resultado de lucha, oración, sumisión y decisión. Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, la frase siendo en forma de Dios en griego es hous en morphe teus hyparchon. La palabra griega clave aquí es la transliterada morfe, cuyo significado básico es forma, naturaleza, apariencia esencial. La palabra morfe se refiere a la forma o naturaleza externa que expresa la esencia o carácter interno de algo. No se trata simplemente de apariencia física, eso sería shema, sino de una forma que refleja la esencia verdadera de lo que algo es. Además de Filipenses 2.6, se usa también en Filipenses 2.7, tomando forma, morfe, de siervo. Cuando dice que Jesús estaba en forma de Dios, el texto indica que él reflejaba la naturaleza divina que Dios le otorgó. No dice que era Dios mismo, sino que vivía de una manera que reflejaba perfectamente el carácter de Dios. Actuaba como representante autorizado de Dios en la tierra. Tenía la imagen espiritual no ontológica de Dios. Es decir, Jesús tenía la autoridad, el carácter y la manifestación del poder de Dios porque fue lleno del Espíritu y enviado por Dios, como dice Juan 5:19 y Hechos 10:38, no porque él fuera consustancial o coeterno con Dios. Una reflexión importante para no dejarla pasar. Este uso de morfe es consistente con la enseñanza general del Nuevo Testamento. Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Adán, un hombre lleno de Dios que refleja a Dios. Juan 14:9, no que lo sea literalmente. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilla que es la palabra, ¿no? Hebreos, por favor, capítulo 5, comenzando a leer en el versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué más podés llegar a dudar con respecto a la condición y la condición natural y real de Jesucristo nuestro Señor? Mateo, por favor, capítulo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, revelando su condición humana. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué hermosa enseñanza de obediencia. Jesús aprendió obediencia y fue perfeccionado. Eso nos muestra su humanidad total. Sección número 5. Jesús dependía totalmente de su Padre. Es lo mismo que nosotros. Jesús nunca actuó por cuenta propia. Habló lo que oyó de su Padre e hizo lo que vio hacer al Padre. Su vida fue una obediencia absoluta y confiada. Si él hubiese sido Dios, no necesitaría depender de nadie. Pero él mismo dijo que el Padre es mayor que él. Juan, por favor, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 8, versículo 28. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Maravilloso. Juan, capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesucristo fue un hombre totalmente completo, tuvo emociones, sufrió, se angustió, tuvo limitaciones y sufrimientos. Jesús sintió tristeza, angustia, alegría, dolor, lloró, sudó, se cansó, fue traicionado, fue abandonado, fue clavado en una cruz. Nada de eso puede aplicarse a Dios. Juan, por favor, capítulo 11, comenzando en el versículo 34, dice: y dijo, hablando de Lázaro: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Su naturaleza era humana. Jesucristo era el Hijo de Dios. Fue engendrado por Dios, pero nacido de María. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las causas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tremenda verdad, ¿no es cierto? Hoy nosotros podemos pararnos firme en la palabra de Dios y hacer las cosas que dice la palabra que nosotros podemos hacer gracias a la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sus sufrimientos fueron reales. Eso lo hace cercano, comprensivo y empático. Sección número 6, para ir terminando, chicos. La autoridad de Jesús fue dada por Dios. Toda autoridad que Jesús tuvo fue dada. No la poseía intrínsecamente como Dios, sino que la recibió como hijo obediente. Fue ungido con poder, fue resucitado por Dios y fue exaltado a su diestra. No se exaltó a sí mismo, sino que fue exaltado por el Padre. Él fue nuestro ejemplo, no nuestro imitador. Jesús no vivió haciendo de cuenta que era humano, lo fue realmente. Y justamente por eso es nuestro ejemplo a seguir. No se aprovechó de ninguna ventaja celestial. Vivió lleno del Espíritu, obedeciendo la palabra y dependiendo de su Padre. Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando a leer en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, en el versículo 23, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Juan, por favor, capítulo 5, versículo 30. Dice Jesucristo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si Él hizo, nosotros también lo podemos hacer, porque tenemos el mismo espíritu que Él tuvo. Hechos, por favor, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo vuelvo a leer. Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Cristo es Mesías, ungido, enviado. Filipenses, por favor, para ir culminando esta enseñanza. Capítulo 2, versículo 8.
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vuelvo a leer. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Efesios, por favor, capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mateo, por favor. Capítulo 28, versículo 18, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿de dónde sacó ese poder? Dios se lo dio. La verdad que libera y transforma. Aceptar que Jesucristo es verdaderamente humano, nacido de mujer, tentado como nosotros, que murió y resucitó por nosotros, nos libera de la confusión religiosa. Nos acerca al Dios verdadero, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nos muestra el camino para vivir como Él vivió, dependiente del Padre, llenos de su palabra y movidos por su Espíritu. Jesús es el puente perfecto entre Dios y los hombres, pero no por ser Dios disfrazado de hombre, sino por ser un hombre lleno de Dios. Como un mediador que entiende ambas orillas, su humanidad fue la clave de nuestra reconciliación con el Padre. Hoy te invito a que compartas esta verdad con amor, con firmeza y con fe, a conocer más al verdadero Jesús, hombre como tú o mujer como tú, pero lleno del poder de Dios. La revelación de que Jesús es verdaderamente hombre e hijo de Dios es la base sobre la que se edifica una fe sin confusión. Vive y anuncia la verdad de la palabra de Dios correctamente dividida. Su vida te muestra que sí se puede, que no estamos solos, que hay un modelo real. Seguirlo es andar por una senda segura. Comparte esta verdad con quienes aún están confundidos por tradiciones humanas. Ayúdalos a ver que la grandeza de Jesús está en su humanidad obediente, no en una divinidad imposible de imitar. Muéstrales que Él venció como hombre y que tú también puedes vencer. ¿Por qué? Porque Él venció y el que venció está dentro tuyo. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.